tablas de distribución de frecuencias, ¿correcto? Nosotros hemos hecho, ¿no es cierto?, nuestras tablitas, y, valga la redundancia, eran tablas de distribución de frecuencias. Para hacer estas tablas de distribución de frecuencias, nosotros, una vez que lo hemos organizado y luego lo hemos presentado, nosotros calculábamos los estadísticos, ¿no es cierto?, tanto de medidas de tendencia central cuanto de medidas de variabilidad. Entonces, el tema que vamos a desarrollar es distribución muestral, que va a tener las mismas características, pero ¿dónde podemos decir encontrar la diferencia? En que nosotros ya no vamos a trabajar con una muestra, sino de la población vamos a sacar varias muestras, ¿correcto?, del mismo tamaño, al cual le vamos a calcular un estadístico, ¿correcto?, un estadístico, y luego esa serie de, digamos, estadísticos que hemos obtenido van a formar parte de mi distribución muestral. Entonces, dicho esto, y con las disculpas de los PPTs, voy a llevar al team la asignatura. A ver dónde la tengo. Le he estado dando ahí vida a algunos. Ojalá, ¿cuánto me gusta? Uy, Dios mío, mucho. Vamos a ver. Acá. Para acá. ¿Están viendo en la pantalla? ¿Están viendo? ¿Se ve? ¿Hola? Sí, profesora, sí se ve. Sí, profesora. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Vamos a desarrollar el tema distribución de muestreo o distribución muestral. Previamente, para nosotros entrar a desarrollar distribución de muestreo, nosotros hemos recordado cómo es que ahora vamos a trabajar, digamos, teniendo en cuenta los diferentes modelos de distribución de probabilidad que hemos conocido. E inclusive nosotros podemos, por ejemplo, calcular la distribución muestral de la media, ¿correcto?, utilizando las fórmulas que hemos hecho para calcular cuando nosotros solamente extraíamos una muestra, ¿no es cierto? O también podríamos calcular la distribución muestral de media utilizando, digamos, nuestra función de probabilidad, que es la que trabajamos cuando nosotros hacemos uso ya de variables aleatorias. Pues bien, dicho esto, dice, es una distribución de probabilidad que nos expresa la variación de un estadístico muestral debido a la variación de las posibles muestras que pueden obtenerse de una población. Es decir, si nosotros tenemos la población de una determinada variable aleatoria, ¿correcto?, cuyos elementos va a estar dentro de mi población, ahora vamos a tomar de esos elementos de la población, por ejemplo, la muestra número 1, la muestra número 2, la muestra número 3, hasta la muestra K. Y luego nosotros le vamos a calcular su estadístico, que como en este momento lo vamos a representar, ¿no?, como un estimador 1, 2, 3, etcétera, hasta acá. Entonces, ese conjunto de estadísticos van a formar mi distribución muestral del estimador que quiero calcular. Acá, este estimador puede ser cualquier cosa, puede ser mi coeficiente de variación, puede ser mi varianza, puede ser mi desviación típica, puede ser mi media. Y tiene su utilidad, dice,
Estaremos interesados en conocer su comportamiento probabilístico porque esto nos permitirá hacer inferencias acerca del comportamiento de la población. Bien, entonces, nosotros también, como nosotros estamos extrayendo una muestra de una población, podemos cometer errores, conocidos como error del muestreo. Pero también tenemos que saber, estimados alumnos, que nosotros debe haber un margen, ¿no? De ese margen que no podemos pasarnos, de ese margen de error, que eso lo vamos a ver posteriormente en otras clases. Entonces nosotros vamos a decir lo siguiente: por lo general se trata de problemas relacionados con la representatividad de la muestra. Este es el caso cuando la población está mal enfocada o el tamaño de la muestra es demasiado pequeño o cuando la tasa de respuestas a las preguntas de la encuesta no es lo suficientemente alta. ¿Correcto? Es decir, cuando nosotros queremos extraer esa muestra y no la enfocamos bien, primero nuestra población, luego nuestro tamaño, y este tamaño es pequeño, y además nos encontramos con respuestas en encuestas que no es lo suficientemente alta, entonces podemos cometer errores de muestreo. Recordemos que la toma de muestras tiene como finalidad proporcionar una muestra que represente a la población y reproduzca lo más fielmente posible las principales características de la población objeto de estudio. De ahí la importancia de no caer en un error de muestreo. Disculpe. ¿Qué es un error de muestreo? Un error de muestreo se produce cuando la muestra utilizada en el estudio no es representativa, ¿no?, de toda la población. ¿Qué hemos dicho nosotros cuando hemos estudiado los conceptos o nociones fundamentales, donde hemos visto qué es población, qué es muestra? Que para que sea representativa nuestra muestra debe ser seleccionado al azar. Es decir, que cada elemento que conforma nuestra población debe tener la misma probabilidad de formar parte de nuestra muestra. Dice, a menudo se producen errores de muestreo y por lo tanto los investigadores siempre calculan un margen de error durante los resultados finales como práctica estadística. E inclusive en Internet nos vamos a encontrar con aplicativos, digamos, en donde vamos a poder calcular este error de muestreo, pero, digamos, ahora lo vamos a dar en una forma bastante simple porque vamos a trabajar, digamos, con diferentes tipos de muestras, pero cuando empezamos ya a estudiar, digamos, donde vamos a tomar en cuenta el nivel de confianza, ¿correcto?, vamos a encontrarnos con unos aplicativos que nos van a facilitar, digamos, poder encontrar este error del muestreo. ¿Qué es el margen de error? Es la cantidad de error permitida para que un error de cálculo represente la diferencia entre la muestra y la población real. ¿Ves? Acá no he ayudado. Ahora, cuando se utilizan valores muestrales o estadísticos, lo que les decía, ¿no?, para estimar valores poblacionales o parámetros, conlleva a cometer algún error. Puede ocurrir dos tipos generales de errores: el error muestral y el error no muestral. ¿Qué les caracteriza a cada uno de ellos? El error muestral se refiere a la variación natural existente entre muestras tomadas de la misma población. Este tipo de error es un concepto importante que va a ayudar a entender mejor la naturaleza de la estadística inferencial. Los errores que surgen al tomar las muestras no pueden clasificarse como errores muestrales y se denominan errores no muestrales. Si se usa la media para estimar la media poblacional, entonces la media muestral como medida conlleva algún error. Y ese error lo vamos a ver que es igual a
la media muestral menos la media poblacional, donde la sumatoria de esos errores debe tender a 0, ¿correcto? Bien. Hay muchos tipos de distribuciones muestrales, ¿correcto? Nosotros vamos a estudiar la media muestral, la distribución muestral de las medias, la distribución muestral de la varianza y la distribución muestral de las proporciones. Distribución muestral de medias. Como nosotros hemos mostrado, ¿no es cierto? Dice, es una distribución de probabilidades de todas las medias posibles de las muestras de igual tamaño que se pueden extraer de la población dada. He repetido el gráfico, ahí tenemos mi población de una variable aleatoria X, tengo ahí a los elementos de mi población y voy a escoger mi muestra 1, mi muestra 2, mi muestra K, pero ahora sí quiero yo hacer mi distribución muestral de medias, pues entonces mi estadístico que voy a hallar es mi media, digamos, aritmética, ¿no? La media aritmética de la muestra 1, la media aritmética de la muestra 2, así sucesivamente hasta la media aritmética muestral de mi muestra K. Esto hemos dicho, nos va a dar lugar, digamos, a que la variable aleatoria de mi media muestral tome esos valores, ¿correcto? Y esto va a ser igual a mi distribución de la media muestral. También estas distribuciones muestrales tienen sus parámetros. Por ejemplo, tiene su esperanza matemática, ¿no? Que la podemos representar. Acá tenemos de dos formas, se puede representar de otra forma también, que lo vamos a ver, ¿correcto? Y también tiene su varianza. También tiene su varianza, ¿correcto? Miren, vuelvo a repetir, nosotros podemos querer hallar la distribución muestral no solamente de la media, sino de otro estadístico. Lo importante es que esta serie, digamos, de estadísticos calculados de las diferentes muestras me llevan a mí a una distribución, en este caso, de la media muestral. Distribución muestral estadística. Es decir, si nosotros tenemos a X barra como la media de una muestra aleatoria de n observaciones extraídas de una población con media mu y varianza sigma al cuadrado, entonces nosotros, bajo esas condiciones, ¿correcto? Bajo esas condiciones, vamos a tener que cualquiera que sea la forma de la distribución de la población, la distribución muestral de la media se aproxima a una distribución normal cuando n es suficientemente grande. ¿Qué significa o qué debemos recordar? Anteriormente, en clases anteriores, hemos mencionado, alumnos, que sucede que los fenómenos que suceden en la naturaleza, por lo general, vamos a decir así, tienen un comportamiento de tipo normal. Pero si no la tuvieran, si fueran, digamos, comportamientos, por ejemplo, binomial, hipergeométrica, de Poisson, nosotros, a través de algunas características a utilizar, podemos transformar esos modelos discretos mencionados a una aproximación normal. Pero debe haber algunas características que me permiten hacer ese pase, ¿correcto? Por eso es que generalmente se trabaja con modelos de distribución normal. Y ahora, en este caso que me dice la parte número 1, es que también habíamos mencionado que por el teorema del límite central, nosotros cuando tenemos el número total de datos que es mayor o igual que 30, otros autores lo consideran mayor que 30, también nosotros asumimos que el comportamiento de esos datos sigue o tiene una tendencia normal. Y otra cosa también, vamos a suponer que nuestra muestra es pequeña, es menos de 30, ¿entienden? Pero que
el comportamiento de esos datos es o proviene de un modelo normal, por lo tanto lo trabajamos también como si fuera una distribución de tipo normal, a pesar de que estamos con muestras pequeñas. Ojo, pero tienen que provenir de la variable aleatoria tiene que provenir de una distribución normal. No se equivoquen, por favor, tiene que provenir. Luego, nosotros, ¿no?, vamos a ver que al calcular la media de la distribución muestral de medias, esta va a ser igual a la media de la población. Es decir, digamos, la esperanza de la media muestral va a ser igual a la media poblacional, ¿no es cierto? Va a ser igual a la media poblacional. La distribución muestral de medias tiene desviación estándar, cuya fórmula es sigma de la variable o de la media muestral va a ser igual a sigma de la variable poblacional entre raíz de n. Y este se le conoce con el nombre de error estándar de la muestra. Ahora, siempre y cuando se realice muestreo con reemplazo de una población finita o con y sin reemplazamiento de una población infinita. No olviden. El cuarto nos dice, cuando se muestrea sin reemplazo una población finita, la desviación estándar o error estándar de la distribución de medias es igual, miren, a la fórmula muy similar que tenemos en el 3, pero que se le agrega, digamos, otros datos. A estos datos, n población, que se refiere a la población, menos n, que se refiere a la muestra entre la población menos 1, se le conoce con el nombre de, ¿qué? Se le conoce con el nombre de factor de corrección. ¿Cuándo lo vamos a utilizar? Cuando, digamos, nuestra población es finita y es sin reemplazo. Ahora la pregunta es, profesora, ¿siempre voy a utilizar esta de factor de corrección? Vamos a ver qué nos dice el otro PPT. Siempre se tiene que usar este factor de corrección o en algunos casos se puede omitir. Se le puede omitir cuando la población es mucho mayor que la muestra. Por ejemplo, si nosotros tenemos que la población es de 1 millón y el tamaño de la muestra es de 1000, ¿correcto? Entonces el factor de corrección sería 0.999, que tiende a 1. Entonces, en este caso, el factor de corrección por población finita es aproximado igual a 1 y se puede omitir sin ningún remordimiento de conciencia. Ahora, pero profesora, ¿cuál sería aquella fórmula que me permita a mí ver esta corrección, si se debe omitir o no? Dice, esta corrección se omite cuando la división del número de elementos de la muestra entre el número de elementos de la población es menor o igual a 0.05. Por último, la varianza de la distribución muestral disminuye cuando el tamaño de la muestra n aumenta y siempre será menor de la varianza de la población. Vamos a ver algunos pasos que debemos seguir o los pasos que debemos seguir para hacer, digamos, nuestra distribución muestral, en este caso de medias que estamos estudiando. Yo he seguido, me parece que algunos ejemplos siguiendo estos pasos y otros los he esquematizado de otra forma, la cosa que lleguemos al resultado. Es decir, lo primero que debemos nosotros es determinar el número
de muestras. Cuando nosotros hemos desarrollado en estadística, nosotros se les dijo allí que hay diferentes formas que nosotros podemos obtener nuestras muestras. Para ello, nosotros tenemos, por ejemplo, que saber si nuestra muestra va a ser una muestra ordenada con reemplazamiento o si va a ser una muestra ordenada sin reemplazamiento. Nosotros hemos visto cuándo es el primer caso y cómo es en el segundo caso, ¿no es cierto? A través de unas fórmulas hemos podido calcular. De igual forma, nosotros podemos, digamos, tener también muestras con orden sin reemplazamiento o muestras con orden sin reemplazamiento, o sea, con o sin reemplazamiento. Aquí lo debemos tener en cuenta para de esa forma poder hacer sin ningún problema nuestra distribución muestral de medias, que ese es el objetivo. En segundo, hacer una lista de todas las muestras. Una vez que hemos escogido la técnica adecuada, dado una información o un conjunto de datos, hemos escogido cómo hallar el número de muestras o el tipo de muestras a usar. Nosotros vamos a hacer una lista de todas esas muestras. Luego vamos a calcular la media para cada muestra. Como cuarto paso, la agrupación de medias y cálculo de la media de medias. Cálculo de la media poblacional. Yo en los otros ejemplos primero calculo la media poblacional, segundo la varianza poblacional. Lo importante es conocer estos pasos. Confirmar que la media es igual a la poblacional. Acá lo vamos a ver como un ejemplo. Calcular el error estándar. Son pasos que debemos tomar en cuenta para poder resolver nuestros ejemplos. Confirmar el error estándar de las medias es igual al error estándar de la población. Acá hay una corrección. Cuando nosotros nos referimos a confirmar que el error estándar de las medias, lo que acá debería decir es que nosotros, tomando como datos la varianza o desviación estándar poblacional, dividiéndolo entre n y multiplicándolo por el factor de corrección, nosotros podemos decir, que de esa forma podemos calcular nuestra varianza o desviación típica o estándar de medias de otra forma. Lo vamos a ver en el ejemplo. Bien, vamos a suponer que nosotros tenemos una pequeña población conformada por 4 elementos, ¿no es cierto?, donde nos piden que determinemos nuestra distribución muestral de medias. En este caso estamos en medias, ¿correcto?, cuando vamos a tomar 2 elementos de esa población. Y nos piden que el número de muestras sea sin reemplazo, ¿no es cierto?, sin reemplazo. Entonces nosotros hemos visto que cuando las muestras es sin reemplazo, ¿no?, nosotros, se tienen que seleccionar 2 elementos de 4. Entonces, como es sin reemplazo, vamos a calcular con la combinación, y esta combinación nos va a decir que son 6 muestras que debemos tener. Hacer la lista de todas las muestras. ¿Cuáles son esas muestras? Vamos a tener los pares ordenados 2, 4, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 4, 6, 4, 8, 6, 8. Ahí está, digamos, la lista de todas las muestras. Calcular la media de cada muestra.
Entonces calculamos 4 más 2 es 6, entre 2 es 3, 6 más 2 es 8, entre 2 es 4. Ahí tenemos nuestras medias de cada muestra. Cálculo de la media de medias. Es decir, ¿ves? Es otra forma de cómo se representa la media de medias, ya no con mu y la media muestral, sino es otra forma, ¿correcto? Inclusive la otra forma es con dos palitos arriba, una media y con dos palitos arriba, lo vamos a ver. Entonces, para calcular la media de medias, ¿correcto? Voy a sumar mis medias y lo voy a dividir entre el número total de ellas y nos va a salir un valor de 5, ¿correcto? Bien, entonces, ahora vamos a hacer el cálculo de la media poblacional. Para calcular la media poblacional, sumamos los 4 elementos, 2 más 4 más 6 más 8, lo dividimos entre 4 y nos va a dar igual que nuestra media poblacional va a ser igual a 5. Miren que estamos viendo que mi media de medias es igual, digamos, a mi media poblacional. Son iguales, y eso lo digo en el paso 6. La media de medias es igual a la poblacional. Ya. Entonces, ahora, distribución muestral, cálculo del error estándar de la media de muestras. Entonces, nosotros ahora vamos a hacer nuestra distribución de medias. Es una tablita donde vamos a considerar los valores que hemos obtenido de nuestra media, las veces que se repiten, o sea, las frecuencias, vamos a hacer el producto, ¿no es cierto? Y ya ustedes saben, hemos hallado que la media, ¿no es cierto?, de medias dividido entre 6 me va a dar también igual a 5, que va a ser igual a la media poblacional. Bien, entonces si yo quiero calcular el error estándar, ¿ya? Y bueno, para calcular mi error estándar, yo tengo que agregar a mi tabla la variación de mi media muestral menos mi media poblacional elevado al cuadrado, ¿correcto? Y luego lo mismo, pero como hay frecuencias, no todos son 1, tenemos uno que es de 2, lo vamos a multiplicar por su frecuencia respectiva y vamos a obtener que la sumatoria va a ser igual a 10. Y que la probabilidad de cada uno de ellos, la probabilidad de obtener el número 3 va a ser 1 de 6. La probabilidad de obtener el 4 también va a ser de 1 de 6. La probabilidad de obtener el 5 va a ser de 2 a 6. Y así sucesivamente tenemos las probabilidades. Bien, una vez que sabemos que nuestra media poblacional es 5, nosotros acudimos a la fórmula de la desviación típica de la media muestral, ¿no es cierto? Tomamos de la tabla los resultados y nos sale 1.29, que viene a ser el error estándar o desviación típica o desviación estándar de mi media muestral. Bien, entonces tenemos acá, miren, la varianza de nuestra distribución poblacional va a ser igual a 2.4, que lo estamos obteniendo de la tabla. Este es error estándar de poblacional, ¿correcto? Y nosotros, miren, podemos calcular esta misma o este mismo error de la media muestral utilizando la media poblacional entre raíz de n por la raíz cuadrada de n menos n, n menos 1. Reemplazo valores y ustedes ven que sale igual. ¿No es cierto? Nos sale igual. Acá estamos utilizando nuestra varianza, nuestra desviación típica poblacional.
nosotros tenemos, ¿no es cierto?, nuestra población conformada por los números 1, 2, 3 y 4. ¿Cómo se puede obtener la distribución muestral de la media? Cuando el muestreo es ordenada y con reemplazo, ¿no? Otro ejemplo. Vamos a seguir. Como se conoce, la población es conveniente describir su distribución para después compararla con la distribución muestral. Distribución de la población, de probabilidad para la población. Entonces, mis datos los llevo a una tabla, ¿no es cierto? Entonces, aquí ya estoy trabajando como hemos hecho en distribución binomial. ¿Recuerda que nosotros hemos tenido los valores que asume mi variable aleatoria con su respectiva probabilidad? Entonces, nosotros hacemos su gráfica, es una gráfica de tipo uniforme, y luego nosotros vamos a calcular la varianza, la media, la varianza, la desviación típica poblacional, la media poblacional, sumamos los tres datos, los dividimos entre 4, nos sale 2.5, utilizamos la fórmula de la varianza, ¿correcto? Nos sale 1.25 y la raíz cuadrada de esa información nos va a dar la desviación estándar. Bien, determine la distribución muestral considerando muestras de dos elementos. Es decir, nosotros vamos a ver primero el número de muestras, acá me falta la S. Obtengamos todas las muestras posibles ordenadas con reposición. ¿Qué fórmula vamos a utilizar? Que el número de muestras va a ser igual a n elevado a la r. Por lo tanto, vamos a tener 6 muestras posibles. Ahora, como segundo paso, tenemos que hacer nuestra lista, ¿no?, de muestras. Ahí está, muestras ordenadas y con reposición. Y ahí tenemos mis pares ordenados, x2, x1, x2, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 2, 2, 3, así sucesivamente, y debo tener 16 pares ordenados, ¿correcto? Entonces, ¿qué hago? Luego calculo la media de cada uno de estos pares ordenados, que los tenemos acá, ¿correcto? Los tenemos ahí las medias, y luego hacemos nuestra distribución muestral de la media, nuestra tablita, en donde ya identificamos cuáles son los valores de mi media muestral y luego en FDI, las veces que se repiten cada uno de esos valores, calculamos su probabilidad, ¿correcto? Calculamos su probabilidad y nosotros podemos graficarlo. ¿Y qué vemos? Vemos que esta gráfica no es igual a la gráfica cuando hemos hecho la gráfica de la distribución de la población. Cuando hemos hecho la gráfica de la distribución de la población, nos ha salido en forma uniforme, pero cuando ya hacemos la gráfica de la distribución muestral de la media, nos sale una distribución de tipo normal. Y acá lo dice, observa acá la distribución muestral de media es normal, en contraste con la distribución de la población que era uniforme. Bien, una vez que ya tenemos nuestra tabla, nuestra lista, nosotros vamos a calcular la media de esta distribución, es decir, también conocida como la media de las medias o la media de la distribución muestral de la media, que se calcula, en este caso, digamos, mira, esta es otra forma como puedes calcular. Como les decía, mira, la media muestral de medias puedes representarle de estas 4 formas. Acá tienes una X con 2 rayitas, la primera media, la segunda media, media de medias. Lo puedes calcular como la fórmula que hemos manejado en estadística, ¿correcto? Y tenemos ahí su resultado, o utilizando como variable aleatoria, ¿correcto? Tenemos ahí su fórmula y también nos sale 2.5, ¿correcto? Por una y otra forma nos conlleva al mismo resultado.
Bien, pues acá me faltó ver. La varianza de la distribución muestral de las medias. Ya sabemos su fórmula, hacemos los cálculos respectivos y llegamos a su resultado. Ahora, o bien utilizando lo que les decía yo, ¿no es cierto?, la otra fórmula, y también tenemos el mismo resultado. Observa que este valor es igual a la varianza de la población dividida entre el tamaño de la muestra, es decir, para yo calcular mi varianza de media muestral, puedo hacer uso del valor que asume mi varianza poblacional, lo divido entre n y tengo el mismo resultado, ¿correcto? Tengo el mismo resultado. Nota, no confundir el tamaño de la muestra con el número de muestras, que en nuestro caso es 16. No, tampoco lo he quedado. Dice, a la desviación estándar de la distribución muestral de la media se le conoce como error estándar y es igual a la raíz cuadrada de nuestra varianza, ¿correcto? Entonces nosotros tenemos ahí nuestro resultado, ¿no? La distribución muestral de la media obtenida mediante este procedimiento se conoce como distribución empírica. Y ahora, por último, nosotros vamos a calcular nuestros errores. Tenemos ahí nuestras muestras. Vamos a calcular nuestros errores sabiendo que nuestra media poblacional es igual a 2.5. Entonces digo yo, 1 menos 2.5 es menos 1.5. 1.5, ¿no es cierto? Perdón, 1 menos 1.5, ¿correcto? Voy calculando mis errores, ¿correcto? Y me sale que es igual, o sea, ¿no es cierto? Voy calculando mis errores y me sale que la sumatoria, es igual a 0. Bien. Distribución muestral de la varianza. Así como nosotros hemos calculado la distribución muestral de la media, también podemos calcular la distribución muestral de la varianza. ¿Correcto? Podemos calcular la distribución muestral de la varianza. Igual, tomamos el mismo ejemplo. Ahora, en este caso, un ratito. Esto, un ratito. Un ratito. Un segundo. Me olvidé corregirlo. A ver. Bien, si yo estoy hablando de distribución muestral de la varianza, alumnos, debe ser
S al cuadrado 1, S cuadrado 2, el resto no lo he cambiado, cuando les dé el PPT lo voy a hacer igual S cuadrado, o sea, la varianza 3, la varianza K. Entonces, mi distribución muestral de la varianza, que también debe ser elevado al cuadrado, mi varianza, ¿no es cierto? Mi varianza 2, mi varianza 3, mi varianza K. Entonces, nosotros estamos viendo que al costado han aparecido unos gráficas, ¿correcto? En el primer caso, estamos viendo que es una distribución normal, ¿cómo se llama? Una distribución ¿cómo se llama? Esa achatada, ¿correcto? Donde, digamos, la variabilidad de los datos es muy disperso, ¿no es cierto? Luego tenemos la otra que es normal, donde es menos la desviación de los datos, y tenemos la otra, que es la platicúrtica, ¿no? La platicúrtica, que es alargada, y donde la variación de los datos también es menor, ¿correcto? Muy bien. Y tenemos la distribución de la varianza muestral. Bien, nosotros ahí tenemos 4 datos. Vamos a tomar 2 esferas, va a ser con reemplazo, y nos piden una serie de alternativas para calcular. Entonces vamos a empezar a dar solución. Nos piden obtener la distribución de probabilidad de la variable aleatoria. Ahí está mi tablita de mi función de probabilidad. Hago su gráfica, ¿correcto? Que es también uniforme. Vamos a calcular la media poblacional y la varianza poblacional utilizando ahora estas fórmulas. Mira, tanto de la esperanza matemática como de la varianza. Hacemos nuestra tablita, ¿correcto? Hacemos nuestra tabla, ¿ya? Y hacemos los cálculos respectivos. Oh, me equivoqué acá. Número de muestras y a las indicaciones que hemos hecho. Y acá tenemos, miran, las diferentes muestras que hemos obtenido de nuestra población, ¿correcto? Le calculamos la media muestral. Si bien es cierto que vamos a nosotros querer hallar nuestra distribución muestral de la varianza, ¿correcto? Tenemos que conocer también cuánto es, digamos, el valor de nuestra media para poder nosotros utilizarlo en la fórmula. Por eso que calculamos su media aritmética de cada una de las muestras y también su varianza a través de la fórmula que tenemos al frente. Lo hemos dividido entre n-1, que estamos usando la cuasi varianza, ¿correcto? Y hemos obtenido 0 para el primer caso, 2 para el segundo, 8 para el tercero, y así sucesivamente. Luego hacemos nuestra tabla, una distribución muestral de la varianza, hacemos nuestra tabla, ¿no? Esta se le conoce como función de probabilidad, función de cuantía, ¿no es cierto?, o función de masa, donde vamos a tener los valores que ha asumido nuestra varianza, ¿correcto? 0, 0.5, 2, 4.5, 8, 12.5. Luego hemos calculado sus respectivas probabilidades, ¿correcto? Sus probabilidades, ¿ya? Y posteriormente hemos visto de que la esperanza o la media va a ser igual, ¿correcto?, al producto de estos, y tenemos que nuestra media, el distribución muestral de la varianza, va a ser igual a 3.6875,
y nuestra varianza de la distribución muestral de la varianza es 17.50. Es decir, que es muy similar a la media, a la distribución muestral de medias. Lo mismo, se siguen los mismos pasos para poder hallar nuestra distribución muestral de la varianza. ¿Correcto, alumnos? No es cosa difícil, solamente sí tengan cuidado, tengan cuidado, porque en un examen les puede venir a ustedes no de las formas como hemos hallado nuestras muestras, nuestros números de elementos de nuestras muestras, puede ser, por ejemplo, creo que no hemos hecho de una muestra ordenada sin reemplazamiento, creo que no sé si lo hemos hecho, o de una muestra ordenada con, perdón, una muestra ordenada, digamos, sin reemplazamiento. Esos casos podrían venir, ustedes ya tienen la información. Bien, correcto. Por favor, unos 10 minutos, por favor. ¿Qué es? Por favor, alumnos, unos 10 minutos, ¿correcto? Hola. Está bien, profesora. Ya, por favor, estoy desde la mañana con clase, ya la garganta está que me agota. 10 minutitos, por favor. A ver, vamos.
Hola, alumnos, hola. Alumnos, buenas. Sí se le escucha, profesora. Ya, muy bien, muy bien. Vamos a ver. Bien, ahora quiero que vayan a internet, buscan un ejemplo, ¿correcto? Un ejemplo con respecto a este tema tratado, solamente cuando nosotros tenemos una muestra, ¿correcto? Y vamos a calcular nuestra distribución muestral de media y nuestra distribución muestral de varianza, ¿correcto? En internet hay una gama de problemas, quiero ver que busquen, analicen, ¿correcto? Y luego vamos a verlo acá en clases, ¿no? A ver, alumnos, quiero que me den un ejemplo donde me van a hallar la distribución muestral de media y la distribución muestral de la varianza. A ver, denme un ejemplo, por favor. Desde niño. Bienvenidos a RTV Noticias. Hoy saludando. En el PPT voy a dejar algunos ejercicios, alumnos lo van a resolver para la siguiente clase, ¿correcto? Y vamos a llamar a 2 o 3 alumnos para que puedan, en forma voluntaria, aquel alumno que quiere intervenir, que ha resuelto los ejercicios que vamos a dejar, entonces pueden participar la próxima semana, ¿correcto? Ahí vamos a dejarlo, ¿correcto? Entonces,
Queridos alumnos, hasta la próxima semana. Nos estamos encontrando. Gracias. Pero ingeniera, Hasta Hasta la luego, próxima semana, profesora. ingeniera. Bien. hasta luego, profesora. Chao, perfecto.